Continuando con el último ejercicio de división algebraica, este lo podemos notar que es muy largo, pero no es complicado en sí, ya que es lo mismo. Pero, pues bueno, antes que nada tenemos que acomodar los términos de mayor a menor. Y sí, bueno, ahora sí continuar con las reglas como se mencionan. Primero tenemos lo que es x sexta menos 2x quinta. Dejamos el espacio de x cuarta porque no se está ocupando, entonces más 6x tercera menos 7x segunda menos 4x más 6. En este caso yo, bueno, a mí me gusta ocupar el de la casita porque es más sencillo y pues evita que te confundas o cometas errores simples como son los de los signos. Aquí tenemos x cuarta menos 3x cuadrada más 2. Aquí tenemos que hacer eliminar esta cantidad, el x sexta. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por x cuarta den esto, pero con signo negativo. No olvidemos que cuando pasa una cantidad de este lado a este lado, o al revés, cambian de por ejemplo, si es positivo, cambia a negativo. Ok, entonces en este caso tenemos que multiplicar x cuadrada por x cuarta, nos da x sexta positiva, pero cambiándolo a este lado, nos da menos x sexta. Ok, x segunda menos 3x segunda nos da menos 3x cuarta, pero como pasa a este lado nos da más 3x cuarta, y lo pusimos en el espacio que no ocupamos porque, bueno, es por orden. Bien, ahora tenemos el x al cuadrado por 2. Sería 2x al cuadrado, lo pasamos de este lado y es menos 2x al cuadrado. Bien, ahora x sexta menos x sexta se elimina y bajamos el menos 2x quinta más 3x cuarta más 6x tercera menos 9x cuadrada menos 4x más 6. Bien, ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por x al cuadrado, a la cuarta, nos dé esto. Entonces aquí va a ser menos 2x menos 2x por x cuarta nos da menos 5 menos 2x quinta, pero pasándolo a este lado nos da más 2x quinta, y así lo podremos eliminar. Menos 2x por menos 3x cuadrada nos da menos 6, más 6, perdón, más 6x tercera, pero aquí va a ser menos, cambiándolo de lado, menos 6x tercera. Bien, ahora tenemos menos 2x por 2 nos da menos 4x, cambiándolo ahí nos da más 4x, más 4x. Bien, tenemos esta cantidad, la eliminamos y la eliminamos, y nos queda más 3x cuarta menos 9x cuadrada más 6. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por este nos dé este. En esta ocasión será el 3 más 3 positivo por este. 3 positivo por x a la cuarta nos da 3x a la cuarta, cambiándolo de signo, menos 3x a la cuarta. Y ahora 3 por 3, 9, menos 9x cuadrada, pues cambiándolo de signo nos da más 9x cuadrada. Y 3 por 2, 6. Cambiándolo de signo nos da menos 6.
y eliminamos y nos da 0. Y este es el resultado de esta división algebraica. Como lo pueden ver, es muy sencillo, nada más que es un procedimiento un poquito más largo, pero no tiene nada de dificultad siguiendo las reglas adecuadas y el orden, como, bueno, el orden más que todo, y así obtener el resultado muy rápido.